Y ahora sí, te quedo grabando. Amén. Damos la bienvenida a los hermanos y la gloria y la honra al Señor. Le damos gracias al Señor por este tiempo que nos permite reunirnos de esta manera y a la vez también poder hablar de su palabra, esa palabra que nos alimenta, nos alienta, la palabra del Señor a la cual escuchamos su voz, el consejo oportuno que necesitamos para este día y para este tiempo que estamos viviendo. Amén. Así que le doy gracias al Señor y le voy a pedir a mi hermana Andrea que nos lleve en oración para comenzar nuestra clase de hoy, nuestra segunda parte de la salvación. Amén. Amén. Señor, le damos gracias en este nuevo día por la vida, por la salud que usted nos concede, poder despertar, amanecer, Señor, sabiendo cuán grandes son sus bendiciones para cada uno de nosotros. Le agradecemos por poder conectarnos para aprender cada día un poquito más de su palabra. Señor, dale gracias, sabiduría a nuestros maestros para que nos puedan enseñar, Señor, y cada día podamos aprender de su palabra que tanta falta hace, sobre todo en estos días, Señor amado. Bendiga a cada uno de mis hermanos, los que tienen la intención de conectarse o los que verán después de esta grabación, para que sea de bendición para cada uno de ellos. Esperamos su gracia, su bendición en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La palabra del Señor, a tiempo y en todo tiempo. Amén. Vamos a comenzar con nuestro texto. Bueno, estamos hablando de la salvación, comenzamos la clase anterior y nuestro texto, digamos, áureo o lema, decía, en ningún otro hay salvación porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar la salvación. Jesús. Amén. Solamente en Cristo hay salvación. Vamos a comenzar leyendo Marcos 1:15. Y ahí algunos hermanos ya tienen sus textos enviados. Amén. Marcos 1:15. Las condiciones de la salvación. La Sagrada Escritura enuncian el arrepentimiento y la fe. Esas son las condiciones para la salvación. Arrepentimiento y fe. Como condiciones para la salvación, el bautismo en agua es mencionado como un símbolo exterior de la fe interna del convertido. Amén. Estas tres cosas vamos a leer ahí. Yo voy a comenzar con Marcos 1:15. Dice así la palabra del Señor, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Vamos a leer también ahí, le voy a pedir a Guillermo que busque en Hechos 22:16 y Rodrigo en Hechos 16:31. Hechos 22:16 y Hechos 16:31. ¿Lo leo? ¿Sí? Amén. 16:31 dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Se me olvidó que Guille estaba ocupado. Hermana Andrea, ¿usted puede leer el otro texto? Hechos 3:19, mientras yo busco que se lo había dado a Evelyn. Lo estoy buscando, hermana, espera un poquito. Ah, ya. Hechos 22:16. Sí. Hermana Andrea, si lo tiene, léalo nomás, por favor. 3:19, Hechos 3:19. Amén. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. Para que sean borrados vuestros pecados. Amén. Arrepentidos y convertidos. Amén. El Señor nos llama al arrepentimiento. Ahí yo comencé con Marcos 1:15. Habla de un periodo de una relación de Dios con los hombres. Amén. Dice, el reino de Dios se ha acercado.
Ahí Jesús estaba hablando de su evangelio, de la palabra que él trajo, de la reconciliación del hombre con Dios. Y llama aquí al arrepentimiento y a creer, para que nuestros pecados sean limpiados. Amén. Hermano Guillermo, ¿lo encontró? Sí. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Amén. Disculpe que si Ahí, leí mal, pero estoy escribiendo los lentes. amén. No se preocupe, hermano. Bueno, estos textos hablan del arrepentimiento, habla digamos, que son las condiciones, digamos, para adquirir la salvación. Debemos arrepentirnos, debemos creer en la palabra que Jesús trajo, que es la palabra de salvación, la palabra de reconciliación, amén. El Señor vino a buscar, dice, a buscar lo que se había perdido, amén. Vino a dar vida, pero esa vida la adquirimos a través del arrepentimiento y a través de creer también, porque el arrepentimiento va junto con el creer, va junto con la fe. Amén. Digamos, esto tiene una relación, van unidos. Y cuando hablamos ahí, y que fue el texto que leyó mi hermano del bautismo, ahí queda claramente que el bautismo no es para perdón de pecados, sino que es para entregar un testimonio de que nosotros hemos aceptado al Señor como nuestro Salvador personal. Mediante el arrepentimiento, el penitente remueve el obstáculo que impide la recepción del don, del regalo que Dios tiene para nuestra vida. Por medio de la fe, acepta este regalo, que es la salvación. Pero aunque el arrepentimiento y la fe son obligatorios, puesto que son ordenados, se insinúa la influencia auxiliadora del Espíritu Santo. Sabemos que el Espíritu Santo obra en el momento que el Señor se fue, Él mandó al Consolador, mandó al Espíritu Santo. Y una de las cosas que hace el Espíritu Santo, porque hay muchas cosas las cuales podemos hablar del Espíritu Santo en nuestras vidas, es que redarguye de pecado. El Espíritu Santo comienza a obrar en nuestras vidas y nos da también y nos lleva al conocimiento de Cristo. Entonces hay una obra del Señor, primero del Padre, que nos amó, entregó a su Hijo, y la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, para guiarnos a Cristo. La fe es el instrumento por medio del cual recibimos la salvación. Asimismo, el arrepentimiento está relacionado con el pecado y el remordimiento que produce, mientras que la fe descansa y se apoya en la misericordia de Dios. Amén. Ahí los textos que acabamos de leer habla de que primero el Señor nos llama al arrepentimiento y a creer en el mensaje que Él trajo a esta tierra, amén, y que lo tenemos a nuestra mano a través de su palabra. ¿Qué debemos hacer para ser salvos? Primero, la salvación es por la gracia de Dios. Es por gracia. No es algo que nosotros tengamos que hacer algún mérito o por nuestras buenas obras, porque nos portamos bien, no. Esto es por gracia. El poder de la gracia de Dios. Recibimos esta gracia, recibimos este regalo de Dios cuando se nos concede un favor de forma gratuita y sin merecerlo. Y vamos a leer en Efesios 2, 5 y 8. Hermano Rodrigo, ¿puede leerlo usted? Efesios 2, 5, 8 dice: aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Por gracia soy salvo. Por gracia. Dios vivifica o da vida al que está muerto espiritualmente. Amén. Nosotros, antes de conocer al Señor, nosotros estábamos muertos. Y eso dice la palabra, dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero el Señor vino a dar vida. Y el Señor lo vino a dar de pura gracia. Amén. Porque nosotros no tenemos los méritos para tener esa vida, sino que el Señor nos da esa vida. Amén. Por su gracia, por su gran amor. Dice que Él nos amó con un amor eterno.
Amén. Y dio a su Hijo. Después más adelante vamos a ver ese texto que muchos de nosotros lo sabemos de memoria, Juan 3:16. Leamos también ahí en Tito 2:11. Tito 2:11. Se los voy a leer yo. Dice así la palabra del Señor. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Ahí sabemos que es para todos. La gracia, el favor de Dios, el amor de Dios demostrado en el sacrificio de Cristo es para todos. Dios dio a su Hijo para morir por todos. Pero Él pide arrepentimiento y fe, creer. La gracia ha hecho posible la manifestación maravillosa del amor de Dios para con nosotros. Hablamos al principio, en la primera parte, de que el gran autor de la salvación es Dios. Y es una salvación grande, y vimos textos que habla de eso, esta salvación tan grande que debemos cuidar. Amén. Y este gran autor de esta salvación, de su gran amor, lo ha demostrado a través de darnos la salvación, por gracia, sin merecerlo. Él estuvo dispuesto a enviar a su Hijo a morir en la cruz para que todos tengamos la oportunidad de recibir la salvación y vida eterna. Ninguno de nosotros lo merecía, pero Dios, en su infinito amor, decidió concedernos ese gran regalo. La gracia de Dios no solo nos trae la salvación y el perdón de nuestros pecados, sino que nos transforma y nos ayuda a obedecer a Dios en nuestro diario vivir. Nos enseña a vivir la vida de piedad que Él desea y nos da la valentía para rechazar las cosas que nos alejan de Él y de su voluntad para nuestras vidas. O sea, vemos que el plan de salvación que Dios tiene para la humanidad desde el principio es para reconciliar al hombre con Dios. Amén. Somos reconciliados a través del sacrificio de Cristo. Y de ahí vamos a ver más adelante, ahí a medida que vamos avanzando en la clase, vamos a ir viendo qué es el amor, ese gran amor del Señor demostrado a través de su sacrificio, de su muerte, del derramamiento de su sangre en la cruz, y también los beneficios que nosotros hemos tenido en estar ahí, aceptando primero, arrepentirnos, creyendo en el Señor, creyendo en su mensaje, en su palabra, y viviendo la vida conforme a la palabra del Señor. Aquí, este texto de Juan 3:16, como les decía, que es un texto que muchos sabemos, aquí nosotros vemos, Dios tuvo compasión. Recordemos que al principio, en el Antiguo Testamento, vemos cómo los sacrificios de animales se separaban, eran animales que los separaban, no tenían que tener ningún daño, no era cualquier animal el que se ofrecía, pero esos sacrificios que hacía el sumo sacerdote, primero tenía que hacerlos por él y después por el pueblo. Pero el Señor no tuvo que hacerlos por él, porque el Señor no cometió pecado, no pecó, amén. El Señor se guardó en la santidad, el Señor padeció tentación, pero Él venció, amén. Y por eso nos llama a nosotros a vencer toda tentación en Él. Nosotros en Cristo somos más que vencedores. Aquí en Juan 3:16, y voy a compartir con esto, sabemos el texto, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Como dije al principio, lo hemos escuchado en las calles, yo creo que más de alguno lo habrá escuchado en alguna predicación, y aquí encierra el plan de salvación. Ahí usted puede ver que hay una palabra que resalta en este cuadro que dice mayor. ¿Cuál es la mayor explicación? El por qué. ¿Por qué? Porque Dios envió a su Hijo. Dice, y la mayor intensidad de tal manera. El mayor mandamiento, amor. Ustedes saben que el mandamiento del Señor o las leyes del Señor se encierran en cumplir dos mandamientos, que es amar a Dios y el segundo, amar al prójimo. Si nosotros hacemos esos dos mandamientos, vamos a cumplir todo. Y aquí el amor de Dios se demuestra
este mandamiento de amor, porque el ser supremo que hizo esto es Dios. El mayor objetivo, el mundo, podemos decir la raza humana, el hombre, la humanidad, amén. ¿Y qué dio? Dios dio un regalo, el mayor regalo, y ese mayor regalo fue el sacrificio de Cristo, su Hijo. El alcance de este sacrificio es para todos. Por eso le decía, hermano, no hay acepción de persona. El Señor dio su vida por todo. Todo aquel que se arrepiente y cree en el Señor Jesucristo será salvo. Y la mayor condición es creer. Ahí lo dice claramente este texto. Y hay una condenación. Para el que no cree, dice que es la muerte eterna, amén. Pero el deseo del Señor es que crea para que no se pierda. Y la mayor conquista del Señor más tenga, y la mayor esperanza, vida eterna. Aquí encierra todo lo que es la salvación, encierra el propósito del Señor, por qué Dios envió a su Hijo, que fue por amor, para todo el mundo, para la humanidad, dio a su único Hijo, a su Hijo unigénito, para que a través del sacrificio de Cristo, ese sacrificio perfecto, una vez y para siempre, el Señor no muere todos los años, el Señor murió un día y dio su vida por nosotros, y ese sacrificio fue perfecto. Y el Señor, solamente la condición que pone es que usted crea. Y cuando usted cree y acepta al Señor, dice que tiene un regalo que es la vida eterna. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Amén. ¿No? ¿Seguimos? Amén. Amén. Recuerden, hermanos, que, bueno, para aquellos que a lo mejor después escucharán la clase, pueden enviar sus preguntas al hermano Rodrigo, a mí, si tienen alguna duda de la clase de esta o de las anteriores. Amén. Queremos que usted no quede con dudas. Amén. En la medida que podamos explicarle, o si nos pasamos en alguna, a lo mejor muy rápido, tenemos el deseo de poder contestar sus dudas. Cree en el Señor Jesucristo. Y aquí el texto en Romanos 10, 9 y 10, el que está ahí. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y ahí tenemos Juan 14, 6. El Señor Jesús dijo que Él era el camino, la verdad y la vida. Amén. Si Jesús es el camino, no queremos andar perdidos. Amén. El Señor trazó un camino para nuestra vida, trazó un camino el cual Él es el camino. Amén. Jesús es la verdad. No queremos andar en mentiras. Amén. El Señor dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. Nosotros a quien servimos es a Cristo. Amén. Nuestro servicio es al Señor. Si Jesús es la vida, no queremos la muerte. Amén. Porque dice que si nosotros permanecemos en nuestro pecado, nuestro fin va a ser la muerte eterna. Pero si permanecemos en Cristo, Cristo nos da vida. Y eso yo creo que todos queremos vida, amén. Y una vida eterna con el Salvador. Arrepentirnos de nuestros pecados. El arrepentimiento es un profundo cambio de mente que involucra el cambio de dirección de la vida. Ahí ese dibujo que está abajo lo deja muy claro. Arrepentirse es, podríamos hacer un cambio, un giro total ahí. Primero, reconociendo de que sin el Señor nosotros no somos completos. La palabra del Señor dice que en Él nosotros somos completos, cuando el Señor viene a habitar en nuestras vidas. Hay una necesidad en cada hombre, en cada mujer, y esa necesidad a veces, bueno, el mundo trata de suplirla con cosas materiales, con riqueza, pero nosotros sabemos que si un día tenemos que partir de esta tierra, nada de eso nos vamos a llevar. Pero sí, la decisión de nuestra vida en esta tierra es, si queremos vida en Cristo,
o la muerte, porque no hay otra opción. El Señor nos da vida a través de aceptarlo, de creer en Él, pero también nos dice que aquel que no cree ya ha sido condenado. Entonces el Señor nos llama a un arrepentimiento. El lado positivo del arrepentimiento es la conversión. Convertirse es un cambio, amén. Podríamos decir, es cambiar de rumbo. Íbamos directo, digamos, a lo mejor a los placeres, a la destrucción de nuestra vida, de nuestra alma, pero el Señor nos da un cambio, nos dice que no sigamos adelante en este camino que nos va a llevar a la muerte, sino que sigamos el camino, el cual es Cristo, que nos lleva a la vida, y nos lleva a una vida eterna, amén. El genuino volverse a Dios o a Cristo en busca de gracia o del favor del Señor. Si confesamos nuestros pecados, dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. En 1 de Juan 1:9, la confesión continua es una indicación de la salvación genuina. Quiero que mi hermana Andrea, este texto no lo di, pero en Salmo 32, lea el versículo 3 y 5. Este texto nos invita a que si hemos pecado, debe haber una confesión en nuestra vida siempre, amén. Nosotros podemos acercarnos al Señor siempre, amén. Si hemos cometido pecado, dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermana Andrea, léalo nomás. Amén. Salmo 32, verso, no lo escuché bien. 3 y 5. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén. ¿Me puede leer el 5 que le escuché cortado? Sí. ¿Ahí se escucha bien? Sí. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén. Debe haber una confesión. Amén. Debemos confesar nuestro pecado. Amén. Porque el pecado trae a nosotros amargura, trae que no avancemos. Amén. Trae que retrocedamos. Y el fruto del pecado es muerte. Amén. No hay otra opción. Amén. El que practica el pecado, el que está en pecado, sabemos, dice, por cuanto todos pecaron, están primero destituidos de la gloria del Señor, de la presencia del Señor. Amén. Por eso el Señor dice, si confesamos. Y aquí dice que esta confesión es continua del pecado. O sea, si nosotros, en Isaías 5, en el capítulo 1, habla de que nosotros debemos estar siempre a cuenta con el Señor. Siempre a cuenta. Y eso implica que cada día debemos examinar nuestra vida. Señor, te hemos ofendido, hemos pecado, perdónanos, o ayúdanos también a perdonar, porque también eso trae consecuencias en nuestra vida cuando no perdonamos a los que por algún motivo hemos tenido a lo mejor alguna rencilla, algún problema. El Señor también nos llama a perdonar. Y sabemos que dice que Él es fiel y justo. Fiel a su palabra. El Señor prometió ahí en su palabra el perdón, la vida eterna. Y Él es fiel a su palabra. Y es justo para perdonar. Quedamos ahí en... Bueno, ahí hay varias citas bíblicas, hermanos, que yo quiero que ustedes después las puedan leer, amén. Tenemos bastantes citas bíblicas, porque recuerden que siempre la palabra se interpreta con la palabra. Así que usted pueda leer estos versículos. Amén. Ahí en Marcos 1:15, que fue el versículo que leímos al principio, habla de que Dios, un nuevo periodo de la relación de Dios con los hombres. El reino de Dios, el gobierno soberano de Dios, viene a habitar en nuestras vidas. Amén. El Señor viene a habitar en nosotros, en el corazón del hombre. Amén. Seguimos más adelante.
ciertamente no es la voluntad de Dios que ninguno de sus hijos se pierda. Y quiero que leamos ese versículo, 2 de Pedro 3:9. Ya, tenemos que buscarlo, porque se lo había dado al hermano Julio, pero no se Ya lo conectó. tengo. Ya, hermana Andrea. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Hermana Andrea, usted también tenía 2 de Corintios. Sí, ¿Lo puede leer? Perdón que me lo salté. 2 Corintios 7:10. Sí. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Amén. Cuando hay tristeza en nuestro corazón, cuando le hemos fallado al Señor, eso produce arrepentimiento. Amén. De acercarnos a Dios y pedir perdón. Amén. Que es lo que hablamos. Amén. Y el otro versículo que leyó nuestra hermana en 2 de Pedro, dice que el Señor no quiere que ninguno perezca. El sendero que lleva a la condenación es del corazón, amén, no arrepentido. Cuando no nos arrepentimos, amén, nosotros cuando dejamos que el pecado ahí quede en nuestras vidas, amén, y hacemos del pecado una práctica diaria, eso nos va a llevar a la condenación, eso dice la palabra, a la separación de la comunión con el Señor. Arrepentido de aquel que es aquel que rechaza la persona y la provisión de Jesús. O sea, aquel que rechaza el sacrificio de Cristo. Porque nosotros cuando aceptamos al Señor, lo que estamos aceptando de que el Señor llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario, Él cargó sobre sus hombros, amén, nuestro pecado. Estamos diciendo que el sacrificio del Señor fue perfecto, y es perfecto, amén. Él lo hizo solamente una vez y llevó todo nuestro pecado. Pero cuando nosotros rechazamos eso, estamos rechazando el sacrificio del Señor. Cuando estamos pecando, estamos rechazando su sacrificio, su perdón. Amén. Por el favor de Dios nosotros somos salvos. Amén. Esa gracia inmerecida. También se nos asegura que Él es capaz de guardarnos de la caída. Amén. El Señor dice que nos guardará sin caída para presentarnos un día delante del Dios Padre. Pero estas cosas no son automáticas. Dios nos salva a un hombre en contra de su voluntad. Y aquí vamos a llegar a esta parte, amén. El mensaje, la salvación del Señor está para todos, pero todos tenemos la libertad de escoger, de servir al Señor o no servirlo, de aceptar a Cristo como nuestro Salvador y como nuestro Señor, o no aceptarlo, amén. Ni tampoco lo mantiene en contra de su voluntad, porque también nosotros debemos permanecer en el camino del Señor, amén. Tanto la fe y el arrepentimiento son necesarios para la salvación, como también lo son para la continuación de esa salvación en la vida del cristiano. La fe y el arrepentimiento son necesarios para la salvación, como también lo son para la continuación de la salvación en la vida del cristiano. Para permanecer en este camino que se llama Cristo, nosotros debemos, primero, como dije al principio, digamos la anterior, el arrepentimiento o la confesión debe ser continua. Nosotros debemos estar siempre a cuenta con el Señor. Y si hemos pecado, debemos arrepentirnos y cambiar. Amén. Porque si no hay una conversión, no hay un cambio en nuestra vida, vamos a seguir pecando. Pero el Señor que nos lleva a que Él nos limpia si nosotros le confesamos nuestro pecado. Y eso debe estar siempre en nuestra vida para seguir creciendo como cristianos. Amén. La condición escritural para la salvación es creer. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Juan 3:36, me parece que también lo habíamos leído.
Y Juan 3:18, si alguien lo puede buscar, Juan 3:18, pues lo tenía Juan a nuestra hermana Evelyn, pero no ha llegado. Juan 3:18. 3:36, no, parece que no lo hayamos leído. Eh, Tengo yo. bueno, léalo, hermano Rodrigo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén. 3:18. Ahí queda claro, hermano, si los que están en Cristo, los que han aceptado a Cristo como el Salvador personal de su vida, como el Señor de su vida, dice que tiene la vida eterna. Y el que no lo ha aceptado, dice que ya es condenado, amén, o tiene la muerte eterna, amén, porque hay vida eterna o muerte eterna. Y en Juan 3:18, Acá lo tengo. ya hermana, El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. amén, creer, esa es la clave, amén, debemos creer. Confianza, un compromiso con Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Y en Juan 5:24, y después mi hermana Andrea en Juan 6:47, que usted lo tiene, amén. Juan 5:24. Ay, ya, ahí. ¿Lo leo el 5:24? ¿Ya? De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. Cuando aceptamos al Señor, hay que aclarar la palabra. Pasamos de muerte a vida. Amén. Estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, pero creyendo en el Señor, creyendo en su muerte, en su sacrificio, en su derramamiento de su sangre que nos limpia de todo pecado, tenemos vida y vida eterna. Amén. Hermana Andrea, Juan 6:47. Amén. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Amén. ¿Qué tenemos en el Señor? Vida. Amén. Y esta vida es eterna. Si hemos de partir de esta tierra, sabemos que la vida eterna la tenemos en el Señor. Amén. O si el Señor nos... Estamos esperando su venida, estamos esperando que el Señor nos venga a buscar en las nubes. Amén. Y cuando el Señor llame a su presencia, seguiremos gozando de la vida eterna, porque en el momento que hemos creído, el Señor nos ha dado vida eterna. Nuestro cuerpo se deteriora, pero un día este cuerpo va a ser incorruptible. Amén. Así lo dice la palabra del Señor. Es importante notar que la palabra eterna en estos dos últimos versículos no se utiliza como adverbio, sino como un adjetivo. Tiene vida eterna. Amén. Eso dicen los textos. Es la vida la que es eterna. Amén. El propósito de Dios es que el hombre viviera eternamente. Amén. Cuando el hombre pecó en el jardín del Edén, murió espiritualmente, amén, porque físicamente no murió, el hombre fue sacado del Edén, amén, la comunión con el Señor se perdió, por eso el Señor dice que Él viene a reconciliarnos. A través de Cristo nosotros nos reconciliamos con Dios, amén, y también nos dio ese mensaje para darle al mundo, a nuestros amigos, a nuestros seres queridos, el mensaje de la reconciliación. La palabra cree en estos y otros pasajes, en Juan 3:16, que fue el texto que analizamos, amén, y en Juan 3:36, está en tiempo presente y significa creer y continuar creyendo. Amén. Cree. Y me gusta mucho esto que dice, es un tiempo presente y significa creer y continuar creyendo. Nosotros debemos seguir creyendo en el Señor, amén. Esta fe debe ser alimentada con la palabra del Señor, alimentada con el estudio, la lectura, con la alabanza, la adoración al Señor, con la comunión, amén, lo que hacemos en esta mañana de poder reunirnos para leer la palabra del Señor, para poder también animarnos entre nosotros, amén, de orar juntos, y también en lo privado debemos orar, amén. Es tiempo presente, continuo y progresivo, e implica no solo un acto inicial de fe, sino una actitud mantenida.
certeza de seguridad. Entonces, es para los que creen. Son guardados por el poder de Dios mediante la fe. Y eso sale en Primera de Pedro 1:5. Y también se lo había dado a la hermana Evelyn, así que lo voy a buscar. Primera de Pedro 1:5. Dice así la palabra, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Guardados por el poder de Dios mediante la fe. Guardados por el poder de Dios. Amén. Moody llama la atención a la traducción literal de Juan 10:28. Hermana Andrea, usted lo tiene, Juan 10:28. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Amén. Ahí en el capítulo de Juan, los versículos anteriores habla del buen pastor. Y el buen pastor cuida sus ovejas, amén, tiene cuidado de las ovejas. Hay un video, a lo mejor si puedo en la próxima clase se lo voy a mostrar, donde sale un pastor, el cual invita a las personas, está ahí en el campo y están las ovejas, e invita a diferentes personas a llamar a las ovejas. Y las personas, bueno, algunas silban, otras hacen ruido, y las ovejas siguen pastando. Y cuando él llega, no me recuerdo bien si silbó o dijo algo, y ahí las ovejas van y se acercan a él. Y esto nos lleva a lo que dice la palabra del Señor, dice que sus ovejas conocen su voz. Y el buen pastor, amén, el buen pastor es el que cuida a sus ovejas, las protege. Y si alguna oportunidad usted ha tenido, bueno, en Coyhaique es muy lindo, bueno, el lugar y ver los animales. Yo miraba eso, como que la naturaleza allá, como hay más pasto verde, los animales se veían como más grandes, según yo, no sé, pero se veían más grandes, y vemos ahí el cuidado, y es impresionante ver cómo los cuidan ellos, y se protegen, y las dejan pastar libremente, pero cuando la empiezan a llamar, esas ovejas lo siguen, porque conocen a su pastor, pues conocen a aquel que lo está cuidando. Y nosotros debemos conocer a quien nos cuida, y nuestro buen pastor es Jesús. Aquí Moody, que es un predicador de la palabra, él decía, y esta es una declaración de él, ni por un momento dudo de esta traducción literal. Mis ovejas continúan oyendo mi voz, y yo las continúo conociendo, y ellas continúan siguiéndome, y yo les sigo dando vida eterna. No perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Algunos leen el pasaje como si dijera, mis ovejas oyeron mi voz, y yo las conocí, y me siguieron, y yo les di mi vida eterna. Los verbos son presente lineal, indican una acción continua para las ovejas y el pastor, no la falencia de una acción puntual del tiempo pasado. Eso significa de que cuando habla ahí del verbo presente lineal, me costó un poco buscar qué significaba, pero queda claro ahí, dice que indica una acción continua. El Señor está continuamente cuidando de nosotros, está continuamente llamándonos a estar a cuenta con Él, al arrepentimiento, a permanecer en Él, y Él tiene cuidado de sus ovejas. Amén. Él tiene cuidado de nuestras vidas. Debemos descansar en las promesas del Señor, pero esas promesas las debemos conocer a través de la lectura, el estudio de la palabra, amén, porque sabemos que si no conocemos la palabra, no conocemos al Señor. Siempre lo volvemos a recalcar, cuando usted ora, usted está hablando con Dios, pero cuando usted lee la palabra, usted está escuchando la voz de Dios. No olvide eso, a través de la palabra usted escucha la voz de Dios, y Dios siempre es presente, amén, Dios es presente. No que sus promesas pasaron, no, sus promesas están ahí y son para todo aquel que en Él cree. Y el llamado del Señor es hoy. Dios es un Dios de presente. Aspecto de la salvación.
Ahí el cuadrito dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí la clave es Cristo. Por medio de él nosotros tenemos paz, tenemos reconciliación con Dios. Amén. Y somos justificados. La justificación es un término judicial que recuerda un tribunal donde Dios, el juez supremo, absuelve al pecador de sus transgresiones y lo declara justo, es decir, justificado. De esta forma Dios, el ofendido, reconcilia consigo mismo al hombre que es ofensor. Vamos a leer ahí en Romanos 3:24, mientras nuestro hermano Rodrigo nos lee en Romanos 5:1 y 9. Romanos 5, 1 y 9. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el 9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Amén. Jesús nos reconcilió con Dios. Amén. Somos justificados por Cristo. Amén. La justificación es una forma, podríamos decir, clara y que también, bueno, yo la aprendí hace muchos años, que Dios nos mira a través de Cristo. Esa es la justificación. Cristo ocupó nuestro lugar, llevó nuestros pecados, llevó nuestras cargas, llevó nuestras enfermedades en la cruz, y a través de ese gran sacrificio que el Señor hizo de dar su vida por nosotros, nosotros somos declarados justos por medio de Él. Amén, lo dice claramente la Escritura. Ahí en Romanos 3:24 dice, siendo justificado gratuitamente, porque ninguno de nosotros pagó un precio, no lo podríamos haber pagado, hermano, por su gracia, siendo justificado gratuitamente por su gracia, por su amor, por su misericordia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Él ocupó nuestro lugar de acusado, Él llevó todo ahí nuestros pecados, y el Señor, Dios Padre, mira a través de Cristo nuestras vidas y nos declara justos. En 1 Corintios 6:11, Acá lo tengo. ya, amén. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Esta es la nueva posición que tenemos. Si leemos en el mismo, en 1 Corintios, los versículos anteriores, lo voy a buscar. 1 Corintios 6:11. Yo voy a leer anterior, dice, lo voy a leer en el 10, dice, ni ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos más, ya habéis sido lavados, amén, por la sangre de Cristo, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados, amén. Dios nos declara justo por el sacrificio de su Hijo unigénito, justificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. La obra del Espíritu Santo en la vida de cada creyente. Parece que se le cayó la hermana Jimena. ¿Me escucha bien, hermana Andrea? Pensé que era yo. Pensé que era yo. Todos pensábamos que éramos nosotros. No, me quedó friseada la hermana Jimena. Vamos a esperar. Vamos a esperar si regresa porque ya van a ser las 12. Yo creo que se le haya caído la conexión. Pero, o sea, yo creo que el internet le falló. Hermano Jorge, ¿escucha usted?
El hermano Jorge también está friciado. No te escucho, Guillermo. Apagaron los micrófonos, chiquillos. Ahora los micrófonos nomás, chiquillos. Sí, sí, ya no creo que... Ahí, ¿Ah? Ya no creo eh, que vaya a volver la Jimena. A lo mejor se quedó sin internet. ¿Cómo ha estado la pandemia, Guillermo? ¿Estás controlado? difícil, complicado, Sí, complicadísimo. complicado el tema del... Así que, bueno, esperando nuevos aires, esperando nomás, y teniendo enfermas, porque que Dios me ayudara a superar esto. Ahí me dice Está la Jimena complicado. disculpa, me dice la Jimena que se le cortó la luz. No hay nada que hacer. Nada que hacer, yo creo que va a volver para el otro domingo. Bueno, en todo caso le iba a quedar la tercera parte de la clase, así que... Oye, hermano, ¿y no puede ser en la tarde? ¿Qué cosa? ¿Hacer la clase? La que... Volver a repetirla antes del culto, en la tarde, después de almuerzo. ¿La misma clase o tú decías que continuar? Continuar, o si tenemos otro tema, conversar, mejor sería. No sé, yo digo. Yo no sé, que no sé cómo están con los horarios. Nosotros ponemos estos horarios porque son los horarios que todos estábamos acostumbrados a ir a la escuela dominical. Entonces Sí, tampoco es pero tratar de no aquí sacarlo. estamos yo por lo menos estoy en la casa, no hago nada. ¿En dónde? Pues no puedo salir para ninguna parte. Tenemos tiempo. Sí, mira, a pesar de que, mira, si a pesar de que hay tiempo, igual la cantidad de hermanos que se conectan es súper baja. Y Es que, tampoco... ¿sabes lo que yo me he dado cuenta? No sé, parece que todos nos manejan el sistema, o sea, nos manejan esto y otra que no, a lo mejor no se han enterado que están en este modo. No, si nosotros, bueno, nosotros estamos enviando al grupo de la asamblea, que tenemos un grupo de WhatsApp que es de la asamblea, que están todos, la mayoría de los hermanos, como 120, y ahí también se están enviando así que esperamos que se puedan conectar ahí, y, y nosotros vamos a seguir enviando los links pues, para que los hermanos se conecten. De todas maneras, le va a faltar la tercera parte de la clase de la hermana Jimena, así que esperemos ya para el otro domingo, como ya son las 12 y va a empezar el culto del pastor Rubén en unos minutitos más. Claro. Yo creo que habría que dejarlo hasta acá y nos vemos para el próximo domingo. Bueno. ¿Qué dice, hermanos? Bueno, se estaba conectando nuestra hermana Ruth González, pero no la veo. Pero si me escucha, Señor le bendiga. Ya nosotros, como te digo, Guillermo, estamos enviando el link más temprano. Si la idea es que nos podamos conectar, si a las 11 yo creo que es un buen horario. Y no nos salimos de los márgenes de la escuela dominical, que estábamos acostumbrados a ir a la escuela dominical a esa hora. Bueno, ustedes llegaban 10 para las 11, a las 11. Pero es buen horario, yo creo. Ya. Buen horario. Ahora yo no me complicaría en la tarde hacerlo tampoco, pero obviamente que va a depender de la disponibilidad de los hermanos. El quórum. Claro, el quórum, porque si vamos a estar los mismos. Y también recuerda que nosotros estamos grabando esta clase para los hermanos. Ya yo también después tomo esta clase que ya la estoy grabando y la subo al grupo para que los hermanos que no se pueden conectar la puedan ver a través de YouTube. Porque a veces el YouTube es más fácil, porque hay algunos hermanos que tienen la conexión liberada para YouTube, WhatsApp, entonces yo les soy, pero no para Zoom. Entonces no tienen quizás mega o no tienen conexión para conectarse al Zoom. Entonces yo se la subo a través de la página del YouTube y así la pueden ver gratis. Entonces estamos tratando de buscar todos los medios de comunicación para que los hermanos puedan participar. Pero también depende de la voluntad de ellos porque hay diferentes situaciones y el Señor las conoce. A algunos no les gusta aparecer en cámara, algunos tienen, no sé, pues más familia, más hijos y no pueden estar tranquilos. Porque si bien es cierto, llegaban a la escuela dominical en la mañana, pero es diferente porque ellos se arreglaban en la mañana, salían y estaban en la iglesia y ahí nadie entre comillas, nadie los molestaba. Pero cuando tú estás en tu casa, yo que tengo 3 hijos, es difícil poder encerrarme, claro, encerrarme a ver una clase porque me están llamando, me están preguntando cosas.
Es más complicado. Tú no, tú estás solo. Sí, pero ahora estoy en la casa de mi mamá. No estoy en la casa, o sea, mi Ah, casa ya, está pues, abajo. no estoy tan Y de aquí, solo. no, acá igual hay gente acá. Viste que te atendiera tu mamita. ¿Está bien? Mi mamá y mi papá acá. Está bien, Guillermo. Saluda a tus padres, Guillermo. Le da gracias, su nombre. Ya, chiquillos, lo dejamos hasta aquí. Son las 12 ya. La hermana Evelyn que se conectó, no la escucho, hermana Evelyn. Dios le bendiga. Bendiciones para todos. Ahí está, hermana Bendiciones. Evelyn. No, Tuvimos problema de conexión. A la Jimena se le cortó no, la luz, por eso tuvimos que dejar la clase hasta acá. pucha, la verdad que no está conectada. Ya, ¿cómo está, hermana Evelyn? ¿Bien? Um, Bien, gracias en el Señor en nosotros como familia, pero hubieron cosas acá donde vivimos nosotros, ¿Ya? hubo un asesinato, así que por eso estaba ausente Ah, ya. un rato. Estuve ausente y nunca había pasado de los 45 años que vivo aquí, así que ha sido fuerte para todo el sector donde vivo yo. Que el Señor la guarde, que estén bien, chiquillos. ¿Ya? Sí, Vamos a fue bien orar fuerte. porque ya la hermana Jimena no va a llegar, así que terminamos la clase, ya la tercera parte de esta clase Mejor el de audio. la salvación. La terminamos para el próximo domingo, ¿ya? Vamos a orar. No sé si alguno tiene alguna necesidad para que aprovechemos de orar. La que ya sabemos todos, que estamos en pandemia, Guillermo con falta de trabajo. Ya, no sé, mi hermana Andrea ahí, me imagino que encerrada también. No es muy bueno, ¿ya? Para que el Señor nos guarde y nos bendiga. ¿Eh? Vamos a orar. Bendito Dios, Padre Santo. Le damos gracias, Padre, por su palabra que trajo nuestra hermana Jimena. Le pedimos que esté aquí de grabada en nuestros corazones. Ayúdanos a confiar en usted, Señor, que somos sus hijos, somos sus ovejas, Señor, que tú nos llamas cada día, Padre mío, y que nosotros, Señor, reconocemos tu voz, Señor. Ayúdanos a estar firmes en esas promesas, Señor, que tú no nos dejas, que tú no nos desamparas, Señor, y que estás con nosotros, Señor, hasta el fin de los tiempos, Señor, y más allá de la eternidad, Señor, estaremos contigo, con mis hermanos, Señor, reunidos en el cielo, Señor. Ayúdanos, bendíganos, Señor, bendiga a nuestro hermano Guillermo, ábrale puertas de bendición, de trabajo, usted sea proveyendo, Señor, un trabajo en un futuro próximo, Señor, para que él pueda Amén. estar tranquilo, Amén. Señor, para que él pueda estar confiado, Señor, en que tú tienes Amén. cuidado de él también, Señor, y de su familia. Bendíganos, Señor. Bendiga a mi hermana Evelyn también, que ella pueda estar tranquila, Señor, ahí en su barrio donde ella está, Señor, donde se ha producido este problema, Padre mío, que ella pueda tener tranquilidad y confianza, Señor, en que tú la cuidas y cuidas a su familia. Señor, bendíganos, Señor, a nuestra hermana Ruth, a nuestro hermano Jorge, Señor, que se han podido conectar, Padre mío, no sé si están escuchando, pero le pedimos que usted lo bendiga, Señor, a nuestra hermana Andrea, ahí en su casa con su hija, Señor. Usted sea, Señor, su compañía, su sustento, Padre mío, en los momentos a veces de dificultad, de soledad, sea usted nuestra compañía, Padre mío, y a cada uno de mis hermanos que está escuchando, Señor, esta clase, de nuestra congregación, Señor, le pedimos que les bendiga, que les guarde y que les animes también a poder conectarse, Señor, a estas clases que se están impartiendo a través de Zoom, Padre mío. Gracias por tus bendiciones, gracias por las redes sociales que nos hacen estar un poco más cerca, Señor, poder vernos como hermanos. Bendiga a nuestro pastor Rubén también, Señor, que va a traer en un momento más tu palabra, Señor, guárdale. Bendiga también a su familia, a nuestra hermana Marcela, que trae las alabanzas, Señor. Sea usted poniendo cada día palabra en sus corazones, Señor, que sigan ministrando a la congregación. Nos acordamos también de nuestro pastor Arturo Leal. Usted sea bendiciéndola a él, a su familia, a su esposa, Señor, renovando cada día sus fuerzas, Padre Santo. Ayúdenos en este día, que podamos dedicar este día a buscar tu rostro, Señor. Se lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga, hermano. Abran sus Amén. micrófonos para que se despidan de los hermanos. De la Amén. congregación. Amén. Bendiciones para todos. Nos vemos para el próximo domingo. Recuerde, levántese tempranito, 10:30, cuarto para las 11, que se pueda conectar, ya para que alcancemos y tengamos más tiempo de compartir la palabra del Señor. Nos vemos, Dios les Amén. bendiga. Dios les bendiga. Chao, todo hermano Rodrigo. Chao. Espero que estén bien. Bendiciones. Chao.